Voy a decirles algo acerca de la alabanza antes de empezar esta predicación. No se me sienten que esto apenas está empezando. Yo sé que va a ser larga la enseñanza, pero no se siente todavía. Les voy a decir algo acerca de la alabanza. Hace unos 8 meses me encontraba yo presidiendo una Eucaristía en Quito, Ecuador. Se conoce como la Eucaristía del Gozo. Hay mucha alabanza, se canta mucho al Señor en esta Eucaristía, es todos los jueves en la noche. Sin embargo, Dios, y entre comillas voy a decir esto, arruinó la Eucaristía. Porque cuando terminó la alabanza, después del canto de entrada, como media hora de alabanza y exaltando y danzando para Dios, después de una media hora nos dimos la bendición inicial, hicimos el canto del perdón, y después del canto del perdón se desató alabanza en lenguas, alabanza en español, en diferentes lenguas. Se levantó una alabanza allí en el lugar, y de un momento a otro el pueblo de Dios comenzó a aplaudir al Señor con todas sus fuerzas. Era algo que yo no me esperaba, y le aplaudían y le aplaudían y le aplaudían. La gente que llegó por primera vez a esa Eucaristía, que quizás llevaba años sin Dios, al ver que los otros aplaudían, pues también ellos aplaudían y no sabían qué era lo que estaba pasando. Los incrédulos, al ver que los otros aplaudían, como por no quedar mal con los demás, también comenzaron a aplaudir, y sobre ellos comenzó a descender la presencia del Espíritu de Dios. El Señor los tocó en aquel día, le dieron a Cristo su corazón. El aplauso, amén. El aplauso duró alrededor de 1 hora, y duró 1 hora y 10 minutos. Los que llevaron el cálculo, la contabilidad del tiempo, 1 hora y 10 minutos. Yo estaba sorprendido porque eso no estaba entre mis planes. Yo decía, bueno, Dios, ¿a qué horas van a acabar? Yo solté el micrófono, me crucé de brazos, seguía mirando a la gente, trataba de hacer la oración eucarística. Sin embargo, la gente no se detenía y aplaudía y aplaudía. Y después de 1 hora y 10 minutos se detuvo el aplauso. Siguió la Eucaristía, que duró como 4 horas, y al final de la Eucaristía Dios le dio una palabra a su pueblo. La palabra a su pueblo fue esta: por cuanto ustedes hoy me han honrado y no han tenido reparos en bendecirme, yo me voy a glorificar en ustedes en los días que vienen. Aleluya. Fueron incontables los milagros que Dios hizo en los próximos 8 días en medio de su pueblo. Dios nos está llamando hoy a ser católicos que alaban, que adoran por una sola razón. No porque Él le haya dado algo, de hecho le dio a su único hijo, pero hay una razón más fuerte que esa: porque Él es Dios Todopoderoso. Él es su creador. Él es su creador. Aleluya. Y por eso ahora, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Hermanos, yo he venido hoy aquí a hablarles de Jesús. He venido a hablarles de la palabra de Dios. Cuando usted entienda que Dios es el principal protagonista en este lugar, yo le digo que Dios va a empezar a moverse. Siento algo en mi espíritu en esta tarde. Mientras se predica la palabra, muchos enfermos van a ser sanos.
Y ni siquiera se van a dar cuenta. Pero Dios hoy pide algo de usted, su corazón. Dios hoy pide su rendición. Si usted está rendido a Dios hoy, Dios va a hacer maravillas. Este es el momento de apagar los celulares, porque si Dios es el más importante, nada más puede suplantar a Dios. Este es el momento de Dios. La palabra dice que para todo hay un tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Este es el tiempo de los tiempos. Es el tiempo de Dios. Usted no sabe las maravillas que Dios tiene para usted en este día. Tiene maravillas para usted en este día. Cierre sus ojos, por favor. Coloque la mano derecha en su corazón. Mano derecha en su corazón. Incline su rostro delante de Dios. Diga en voz alta conmigo: Señor Dios, en esta tarde dispongo mi corazón para escuchar la palabra. Me niego a toda distracción por mis preocupaciones o por las personas. En esta tarde me centraré completamente en tu gloria, en tu gloria. Y creo que vas a hacer en mi vida maravillas por tu palabra. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a sentarnos, por favor. Los que trajeron sus Biblias, vamos a abrirla en este momento. Vamos a abrir las Biblias en este momento. En el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 2. Amén. Y vamos a titularle a esta palabra: el poder infinito de la palabra de Dios. Diga conmigo: el poder infinito de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 2 dice así: luego oí una voz que me decía: tu hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Amén. La palabra de Dios llegó a oídos de Ezequiel mientras oraba, mientras estaba postrado de rodillas, rendido a Dios. Ezequiel oraba y de repente, nos dice la Biblia, escuchó la voz de Dios.
esa voz de Dios hizo que Ezequiel inmediatamente cambiara de posición y se pusiera de pie. Algo ocurrió en el interior de Ezequiel cuando empezó a escuchar la palabra de Dios. Nos dice la Biblia que el poder de Dios entró a la vida de Ezequiel, y ese poder le hizo ponerse de pie. Era la palabra de Dios, era la voz de Dios que le hablaba a este siervo. Quizás no estaba tan acostumbrado a escuchar la palabra, quizás no estaba tan acostumbrado a oír la voz de Dios, quizás creía en Dios como toda su vida había creído en Él, quizás de una manera religiosa o de una manera tradicional, ¿por qué no decirlo hasta posiblemente con mediocridad? Pero un día vino la palabra de Dios a este hombre, una palabra no de hombre, sino una palabra del cielo, y le hizo cambiar de posición. Ezequiel entendió el mundo espiritual. Ezequiel entendió que la gloria de Dios era real, que Dios era real. Ezequiel comprendió que Dios era real sobre su vida cuando oyó la palabra. Aún recuerdo cuando por primera vez leí una palabra de Dios porque la necesitaba, porque necesitaba que esta palabra me pusiera de pie. Quizás algunos por la emisora han podido escuchar el testimonio de la sanidad de papá cuando fue sano de cáncer. Estaba muy mal cuando estaba enfermo, estaba en el colegio y una maestra me dijo: Gustavo, ve a tu casa al terminar el colegio y agarra la Biblia y toma el versículo 1 del Salmo 23. Yo ni siquiera sabía que era el Salmo 23. Y me dijo: lea ese versículo, porque no sé qué es lo que tiene, no sé qué hay de encantador en eso. Lo único que sé es que cuando la gente va a esa palabra, siempre algo sucede. Llevaba días muy tristes porque pensaba que papá se iba a morir. Y ese día, con gran ansiedad, llegué a casa, tomé la Biblia, abrí la palabra de Dios, busqué el Salmo 23 y escuché la palabra más maravillosa que hubiese podido escuchar en mi vida hasta ese momento. La palabra del Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En ese momento me llené de convicción de que Dios podría hacer algo por la vida de mi papá. Supe en mi interior que Dios lo sanaría. Supe que Dios haría un milagro en la vida de mi padre. Lo sabía, porque en ese momento hubo un sentir en mi espíritu, y es que lo que había allí no me lo decía el vecino, no me lo decía ni siquiera un sacerdote, sino que me lo decía el mismo Dios Todopoderoso. Y yo creí esa palabra. Esa palabra me hizo ponerme en pie, como le sucedió aquí a Ezequiel, que se puso en pie. Creí que Dios podría hacer algo. Y unos meses después me encontré con que Dios había sanado a mi padre completamente de cáncer. La Biblia dice
que Dios no hace acepción de personas. Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace que salga el sol para justos e injustos. Y yo les digo hoy que la palabra de Dios que yo he visto, he sido testigo de los milagros que ha hecho y que ha hecho milagros en mí, también obrará milagros en ustedes. Lo creo. Lo creo. No solo si usted está aquí, sino si está por la emisora o está viéndome por la televisión. Le digo que esta palabra tiene poder para hacer maravillas. Una chica predicadora decía que un día estaba en un restaurante, iba a salir de su restaurante, cuando unos chicos la detuvieron y le dijeron: no te vayas, tenemos algo que decirte. Y sacaron su Biblia y le dijeron: no te preocupes, porque toda la solución de los problemas de tu vida se encuentran aquí en estas páginas. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Y por eso, queridos hermanos, hoy nosotros vamos a ver algunos principios sobre la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver básicamente 3 principios por los cuales nosotros debemos leer la palabra de Dios. No somos nosotros los que le hacemos un favor a Dios cuando leemos la palabra. Es Dios el que nos hace un favor, habiendo hecho que nos llegara una Biblia hasta nuestra casa. Si usted tiene una Biblia en sus manos, no fue usted le hizo el favor a Dios de comprarla, no. Dios le proveyó de dinero para que usted comprara la palabra de Dios y conociera todo lo que Él tiene para usted. Así que hoy vamos a ver algunos principios bajo los cuales nos vamos a subordinar para leer la palabra de Dios. Amén. Lo primero, el primer principio es este: la palabra de Dios crea donde no hay. Levante su mano derecha y diga conmigo: la palabra de Dios crea donde no hay. ¿Qué mejor palabra para entender esto que el inicio de la Biblia, que el versículo más leído de las Escrituras? Génesis capítulo 1 y versos siguientes. Es tremenda la palabra de Dios, vamos a buscarla. Imagino que con esa no se van a perder. Amén. Dice así la palabra: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra entonces no tenía ninguna forma y todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Verso 3 dice: entonces Dios dijo, digan conmigo, dijo. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y así fue, dice la palabra. Verso 6: después Dios, digan conmigo, dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Verso 9: entonces Dios, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. ¿Y qué pasó? Así fue. Les tengo una muy buena noticia a todos ustedes hoy. La palabra de Dios crea de donde no hay. No había luz, pero Dios dijo: haya luz, y la luz fue hecha. No había tierra, y Dios dijo que la tierra se separe de las aguas, y se separaron la tierra de las aguas. Y así fue. No habían animales, pero Dios dijo que hayan animales de todas especies, los que vuelan por los aires, los que se arrastran por el suelo. Y así fue.
Y yo le tengo una buena noticia: para que Dios cambie una realidad, no le basta más que una palabra. Para que Dios cambie su realidad, no le basta más que una palabra sobre su vida. Se lo dijo el centurión a Jesús: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, Señor, pero no es sino que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. A Dios le basta una sola palabra hoy para hacer lo que usted le está pidiendo en su vida. A Dios le basta una sola palabra hoy para obrar un milagro en su existencia. Una palabra. Una palabra. Cuando empecé a predicar mis primeros retiros con jóvenes, teníamos un retiro llamado Naciendo de Nuevo. Y estos retiros se hace una adoración el viernes en la noche en medio de la naturaleza. Se colocan cabinas de sonido en medio del bosque y empezamos a adorar a Dios en medio de los árboles, mirando las estrellas. Le cantamos y le adoramos a Dios. Y en este retiro, en el primer retiro que organizamos, recuerdo que cuando íbamos a iniciar la adoración comenzó a llover. Comenzó a caer una tormenta fuerte. Y los chicos se iban a entrar y me dijeron: pues oremos adentro, Gus. Yo les dije, yo no sé, me llené de fe en ese momento y les dije: no, vamos a orar aquí afuera, porque Dios diseñó este encuentro para que lo hiciéramos afuera. Y mojándose, les dije a todos: tómense de la mano, porque vamos a orar al Dios del cielo. Se me vino a la mente una palabra que es la que acabamos de escuchar hoy del Génesis, que a Dios le bastó una sola palabra para cambiar la realidad del universo en esa época donde no había nada. Y me acordé de eso y oramos algo más o menos así: Señor Padre de los cielos, tú eres el Dios del universo. Por tu palabra hiciste todas las cosas. Señor, a ti no te basta sino una sola palabra para que cambies la realidad del clima en este lugar. Y te pedimos, Padre amado de los cielos, que por tu palabra da una palabra y despeja los cielos de este lugar, para que te podamos adorar, contemplar, exaltar y honrar. No habíamos terminado la oración cuando Dios despejó completamente ese lugar y pudimos ver las estrellas del cielo, y le adoramos a Dios aquella noche en completa libertad. ¡Aleluya! Si sabe, hermano y hermana, que el Dios de la Biblia no se muda. Dios no se muda. La palabra de Dios dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando Cristo sanó a la suegra de Pedro, la sanó con una palabra, reprendió la fiebre y la suegra de Pedro quedó completamente sana de su enfermedad. Cuando se le acercó el leproso, el Señor lo único que hizo fue tocarle y le dijo: sé sano. Y su toque y su palabra le sanaron completamente al leproso. Cuando se acercó aquel ciego, no le bastó al Señor más que una palabra. Cuando el Señor sanó al centurión, al siervo del centurión, no le bastó más que una palabra y fue sano el siervo del centurión. ¿Por qué? Si Dios lo hizo con ellos, no lo va a hacer con nosotros. Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, déjeme decirle que el Cristo que es ayer, hoy y siempre se encuentra en este lugar. Una palabra. Si una palabra de Dios sana, ¿qué será si usted escucha muchas palabras? Para mí escuchar, déselo bien fuerte al Rey.
Cada vez que Dios dice algo, no hay vuelta atrás. Quizás el médico le dijo a usted que se va a morir y que ese cáncer lo va a matar, o que ya no puede hacer usted nada con esa leucemia, o quizás el abogado le dijo que va a perder su propiedad, o quizás su vecino le dijo que a su hijo nadie lo va a cambiar y nadie le va a quitar la droga, nadie lo va a sacar de los vicios, del alcoholismo, de la pornografía. Quizás a usted el mundo le diga que usted siempre va a ser un fracasado, que ya su caso no tiene solución. Pero esas son palabras de hombre. Pero déjeme decirle que sobre su vida la última palabra no la tiene ni un médico, no la tiene un abogado, no la tiene un doctor. La última palabra la tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Solo una palabra. Levante su mano derecha y diga conmigo: la palabra de Dios crea donde no hay. Puede hacer algo maravilloso hoy en mi vida. Amén. Yo les tengo buenas noticias acerca de la palabra creadora de Dios. Puede colocar amor donde no lo hay. Puede colocar perdón donde no lo hay. Puede colocar alegría donde solo hay tristeza. Puede colocar esperanza donde solo hay desilusión. Puede colocar un riñón donde no lo hay. Puede colocar un miembro donde no lo hay. Puede sanar un cáncer cuando todo el cuerpo está enfermo. Puede traer un avivamiento donde no lo hay. Solo una palabra de Dios basta para que cambie una realidad. Por eso cuando usted ora, cuando usted va a la presencia de Dios, cuando usted levanta sus manos, cuando usted clama a Dios, cuando usted gime para Dios, cuando usted llora, cuando usted va a la Biblia, usted lo que está haciendo es activar el poder de Dios en la palabra de Dios para que algo suceda sobre su vida. El estar aquí es importante, es necesario, porque usted está escuchando una palabra que va a afectar y a bendecir positivamente la vida y su futuro. La palabra que usted está escuchando va a levantar su vida, va a levantar sus hijos, va a levantar su familia, va a levantar su barrio, puede levantar nuestra ciudad, puede levantar nuestra nación. Esta palabra puede hacer milagros. Una palabra. Cuando usted tenga un problema, cuando usted se sienta perseguido, cuando usted se sienta desahuciado, cuando usted se sienta derrumbado, no se le olvide esto que le estoy diciendo. Vaya a la Biblia y quizás Dios allí tendrá una palabra para usted. Yo me he encontrado en algunas ocasiones con que he estado triste, como quizás hoy llegaron algunos de ustedes, pero tomo la Biblia y empiezo a leerla. La Biblia nos dice que la palabra de Dios tiene vida y poder. Y cuando empiezo a leer la Biblia, hay algo, algunos le llaman un no sé qué, que sucede en mi interior, que cambia la tristeza y la convierte en alegría, en esperanza y en gozo. La palabra de Dios, solo quien experimenta el poder de la palabra del Dios vivo puede experimentar un milagro creador. Levante su mano derecha y diga conmigo: solo quien experimenta la palabra del Dios vivo tiene autoridad para experimentar
un milagro creador. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Dice así: después de esto Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Diga conmigo, Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Y al llegar cerca del pueblo vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron, y Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Amén. Verso 15: entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre, y al ver esto todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Y también decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea a sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Amén. Apláudale. Aleluya. Tengo gozo porque esta palabra que acabo de leer se va a cumplir en ustedes. Amén. Dios hoy traerá gozo a los que vivieron tristes. Traerá vida a los que vivieron muertos. Y traerá alabanza a los que vivieron secos. Otra vez estuve predicando en una ciudad llamada Guayaquil, y Dios me dio una palabra para el pueblo. Dios me mostró, fue en un congreso, Dios me mostró que había muchísima incredulidad entre los asistentes, muchísima incredulidad y escepticismo. Muchísimos centenares de personas de los que fueron a ese lugar eran inconversos. Y antes de empezar la predicación, Dios me dio una palabra, y fue esta: dile a mi pueblo, dile a los que no me conocen, que por más que se resistan, hoy yo estaré en ellos. ¿Saben, hermanos? A Dios no le basta más que una palabra. Esta viuda de la que acabamos de hablar, se había muerto su hijo, era viuda, era pobre, no tenía de quién depender, su vida estaba completamente destruida. Ella no necesitaba un curso de teología, ella no necesitaba clases de teología del sufrimiento, ella no necesitaba palabras piadosas, palabras bonitas. Ella necesitaba la poderosa y hermosa palabra de Dios. Antes de curar a su hijo, de levantarlo de entre los muertos, Jesús se acerca a esta mujer y le da una palabra y le dice, la sacude y le dice: no llores. Y la palabra no nos dice qué pasó con ella, pero siempre que Jesús da una palabra, algo sucede. ¿Han leído la Biblia? Siempre que Jesús habla, algo sucede. Cuando le dijo al paralítico: levántate, ¿qué pasó? Se levantó, se puso en pie. Cuando le dijo al ciego: ahora eres sanado, el ciego comenzó a ver. Cuando tocó y dio una palabra al sordo, el sordo escuchó. Porque la palabra de Jesús tenía poder y tenía efecto. Y el Señor, cuando le dijo a esta viuda: no llores, lo que el Señor le estaba diciendo a ella era: alégrate,
porque yo soy tu Señor. Yo soy el que te puede dar alegría. ...365 veces la Biblia dice: no temas. Un día al año Dios le está diciendo: no temas. Póngase de pie, mi hermano. Usted, solo él. Cuando usted lee la Biblia y siente que Dios le está diciendo, o lee que Dios le dice: no temas, Dios no se lo está diciendo de lejos. Literalmente Dios le está diciendo esto. Abráceme: no temas. No temas. Cada palabra en la Biblia es una expresión de amor para usted. Levante su mano derecha y diga conmigo: cada palabra en la Biblia es una expresión de amor a mi vida. A mí me decían, antes de viajar a Ecuador, algunos predicadores que habían estado allá, que sería un fracaso predicar en ese país, porque los ecuatorianos eran cerrados al Espíritu Santo. Y me decían: no crean que eso es como en Colombia, donde usted convoca un encuentro y las multitudes llegan y la gente canta y la gente danza y la gente alaba. Pero yo me resistía a creer esto. Decía: pero Señor, tu palabra dice que donde tu espíritu llega, donde tu espíritu es invitado, hay un avivamiento. Hechos capítulo 2. ¿Cómo puede ser posible que tú vayas al Ecuador y que te invitemos y que tu pueblo no reciba un avivamiento? Hoy les tengo una gran noticia: hay un avivamiento en el pueblo del Ecuador. La gente canta, la gente alaba, la gente se alegra, la gente está experimentando los milagros de Dios, la gente está experimentando sanidad, la gente, los católicos se han levantado en júbilo en esta nación. Servidores de comunidad, líderes de comunidad, si usted quiere que su ministerio tenga la unción y que Dios haga cosas maravillosas por las personas por las cuales usted ora, lea la Biblia, léala mucho, léala, ráyela, medite en ella. Cierre sus ojos después de leer esta palabra y dígale: Dios, ¿qué significa esto? Y yo le aseguro que la palabra de Dios lo llenará a usted por dentro. La palabra nos dice que cuando Ezequiel oyó, la vida de Dios entró en él y se puso en pie. Quizás algunos de ustedes hoy llegaron derrotados, humillados, tristes, anulados. Pero estoy seguro, y no me cabe la menor duda, que la palabra de Dios que hoy está llegando a sus oídos los está poniendo en pie. Quizás muchos decían que usted no se levantaría, que usted no saldría del hoyo, que usted no saldría de las cenizas. Pero mientras los hombres le dan a usted palabras de muerte, Dios a usted lo único que hace sobre ustedes son palabras de vida. En la creación nada existía y Dios dijo: hágase, y todo fue hecho. ¿Sabe algo, hermano? Usted es más importante que la creación de Dios. Usted es más importante que la creación de Dios. Usted es más importante que las galaxias, que las estrellas, que el cosmos, que los mares. Si Dios puso una palabra cuando ni siquiera existía el ser humano,
y ni siquiera éramos sus hijos porque ni siquiera existíamos, ¿cómo no lo va a hacer Dios sobre su vida hoy? Dios, escúcheme hermano, escúcheme. Esto que estoy diciéndolo ni siquiera lo tenía preparado. Dios, levante su mano porque quiero que lo reciba. Y no lo repita, solo recíbalo. Dios tiene para usted una palabra hoy desde los cielos. Dios va a pronunciar una palabra para usted desde los cielos. Levante su mano, entienda esto, por Dios. Dios va a abrir su boca porque tiene una palabra para usted desde los cielos. ¿Lo creen? Denle ese aplauso al Señor. Ezequiel tenía la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor en Ezequiel capítulo 3 le hizo comer un libro a Ezequiel? Era la palabra, cómete ese libro. Y cuando lo comió, le supo tan dulce como la miel. Comió la palabra. Y el Señor en una visión le mostró un valle lleno de huesos secos. Pero Ezequiel ya tenía la palabra de Dios por dentro. Y como tenía la palabra de Dios por dentro, Dios dijo: este tiene mi palabra y con este yo puedo profetizar para que haya bendición sobre los huesos secos. Y Ezequiel, que tenía la palabra, que comía la palabra, que rumiaba la palabra, como profetizó sobre los huesos secos, y los huesos secos se levantaron, el Espíritu Santo entró en ellos, y Ezequiel, a través de la profecía, obró el milagro de Dios. Los huesos secos cobraron vida. Escúcheme, voy a irme hasta allá para que me entienda. Cuando usted lee la palabra de Dios y la come y la lee y la rumea y la mastica y come la palabra y escucha predicaciones que hablan de Dios y lee libros que hablan de Dios y oye palabras que hablan de Dios y le pregunta cosas de la Biblia acerca a personas que saben de Dios, y usted va a la palabra, usted se empieza a llenar del contenido de Dios por dentro, y todo lo que sus labios profeticen en bendición será bendito. Si usted es una persona de la palabra, jamás verá la ruina, jamás verá la miseria, jamás la enfermedad lo derrotará, jamás se verá derrumbado, jamás se verá derribado. La palabra de Dios tiene vida. Si usted la come, usted tiene la vida de Dios. Dele ese grito de júbilo a Dios. Ya me emocioné aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Están conmigo, hermanos? Yo le digo, mi hermano, levante su mano derecha y diga conmigo: si leo la Biblia, me lleno del contenido de Dios y recibo autoridad para bendecir todo lo que se encuentra a mi alcance. Y porque tengo autoridad, Dios lo bendecirá. Amén, amén y amén. ¿Están contentos? ¿Qué me dicen de la Virgen María? Una mujer que amaba a Dios, piadosa, reverente del Señor, y el ángel viene a la Virgen María y le da la palabra, pero no, la palabra no era del ángel, la palabra era de Dios. El ángel era la Biblia de María en ese momento. María escuchó la palabra,
A su interior llegó la palabra de Dios. El ángel le dijo a la Virgen María que a través de ella vendría el Hijo de Dios, y María creyó la palabra y dijo: amén, hágase según su palabra. Y el milagro más grande de la humanidad fue hecho en el vientre de la Virgen María, porque ella tenía el contenido de la palabra, y lo que no podía hacer el ser humano, lo que tendría que ser un milagro, Dios lo hizo para alguien que tenía el contenido de la palabra. Si usted quiere ser una persona que experimenta los milagros de Dios, que experimenta la vida de Dios, y quiere contarles a todos que Dios por mí hizo esto, hizo lo otro, Dios le dice: oye usted, lee mi palabra. Porque la palabra es el milagro de Dios en letras. Y Dios quiere que ese milagro de Dios en letras entre a su interior y rompa tanta cadena espiritual y mental que quizás ha impedido que en usted Dios desarrolle un milagro. Hay personas que experimentan los milagros, pero hay otro tipo de personas que son los que experimentan la sobrenaturalidad de Dios. Los que experimentan milagro tras milagro tras milagro tras milagro son los que leen la Biblia y la creen y la ponen en práctica. Experimentan milagro tras milagro tras milagro. Los que no leen la Biblia de vez en cuando dicen: uy, Dios hizo un milagro. Los que no leen la Biblia. Pero los que leen la Biblia de vez en cuando dicen: qué raro, hoy Dios no hizo ningún milagro. Dios quiere que usted sea de los segundos, que sea muy raro el día en que Dios no haga un milagro, pero le aseguro que eso nunca va a pasar. Siempre Dios va a hacer milagros y se va a mover de manera milagrosa en las personas que leen la palabra de Dios. Siento la necesidad de volver a repetir esto. Escuchen. Hay dos tipos de personas: los que de vez en cuando experimentan un milagro, ¿no? Ay, tenía dolor de espalda, wow, Dios hizo un milagro, me lo quitó. Pero están los otros que dicen: qué raro, aunque lo haya hecho, hoy no experimenté ningún milagro del Señor. Porque la palabra de Dios es el poder creador de Dios en letras. ¿Está entendiendo, hermano? Estoy gozoso. Cuando usted lee el poder creador de Dios en letras, el poder de creador en letras va a obrar el poder creador de la eternidad en su interior. Lo que sucedió en la eternidad, cuando Dios dijo: hágase en los cielos, Dios va a decir: chica, hágase en ella, hágase mi cielo en ella, va a decir Dios. Cuando Dios: párense las aguas de la tierra, quizás Dios le va a decir a usted: sepárese la enfermedad de la salud. Yo te declaro completamente sana. Yo no sé si usted llegó en oscuridad. Si usted llegó en oscuridad, Dios hoy le va a decir: sepárense la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, y los demás van a ver la luz de Dios en usted, para que puedan dar gloria al Padre de los cielos. ¡Dele ese grito de júbilo!